Buenas Metroideros. El video que comienza un nuevo año para este canal consiste en una tier list, algo que no he vuelto a hacer desde hace meses. En esta ocasión, clasificaré cada juego de Metroid dependiendo de qué tan apto es cada uno para alguien que no conoce nada de Metroid, pero que quiere conocer su mundo y también a Samus. Abrimos la tier más baja con Metroid 2, la secuela de Nestroid, para la portátil Game Boy. Este juego arrastra varios problemas de su antecesor, como su jugabilidad lenta, la ausencia de un mapa y esa molesta gravedad lunar, e incluso su banda sonora es peor al haber pocos temas, la mayoría de ellos olvidables. No obstante, también mejoró varios aspectos negativos de Nestroid, siendo el juego que incluyó por primera vez la acción de agacharse y de disparar hacia abajo, haciendo posible que Samus, ahora, pueda disparar hacia 4 direcciones diferentes. Además, en este juego es posible guardar la partida independientemente de la versión que se juegue. Y ya que mencioné lo de la ausencia del mapa, este juego tiene, al menos, la ventaja de que es más lineal que en Nestroid, y si bien aún te puedes perder, ya no es tan fácil como en Nestroid. Sin embargo, a pesar de todos estos cambios favorables, no es un juego que recomiende a un iniciado, no a menos que ya haya probado el remake de este juego, el cual se trata de Samus Returns, juego que también hizo varios cambios a la historia de Metroid 2. Continuamos la tier colocando a Metroid Prime Hunters. La ventaja de este juego es que su historia es bastante inconexa con el resto de la serie, salvo por muy contados elementos, así que puedes jugarlo sin necesidad de haber jugado otros juegos de la franquicia. El lore que existe sobre los alímbicos y los cazarrecompensas resulta bastante interesante. Su gran desventaja, su jugabilidad. Si lo comparamos con otros juegos de la serie Metroid Prime Hunters es más limitado jugablemente, pues las acciones de Samus son extremadamente básicas y solo hay armamento como únicas mejoras disponibles. Siendo sinceros, el mayor atractivo de este juego era su modo multijugador, el cual tenía funciones en línea y era bastante divertido, pero de ahí en más, no lo recomiendo para los principiantes, sino hasta que hayan probado mejores opciones, e incluso así puede llegar a ser un juego muy prescindible salvo que tengas mucha curiosidad por conocer el lore que ofrece. Sin duda alguna, es el juego más débil de la serie Metroid Prime. Y para cerrar esta tier, toca hablar de Metroid Prime Federation Force. Muchos seguramente querrán ver este juego hundido en la miseria, en una tier Z, pero tengo motivos de peso para incluirlo aquí. Es cierto que la trama de este juego no tiene a Samus como protagonista, sino a un escuadrón de élite de la Federación Galáctica, y sirve más como prólogo a Metroid Prime 4 Beyond, juego del que hablaré más adelante. Por esta razón, es que el juego está en la tier C, ya que no nos ponemos en la piel de Samus, y eso no es del todo adecuado para que alguien se inicie en la franquicia. Sin embargo, en todo lo demás no es malo, salvo por su banda sonora extremadamente olvidable. La jugabilidad es buena, permitiéndote personalizar tu mecha con las armas que consideres necesarias al inicio de cada misión, y el modo giroscopio es una opción muy buena si no tienes el doble joystick que ofrece la New Nintendo 3DS, ya que el giroscopio puede ayudarte a tu precisión al momento de disparar. Y si bien es un juego diseñado con un enfoque en el cooperativo con 4 jugadores, también es posible jugarlo en solitario y con el apoyo de unos drones autónomos de combate, y es una opción preferible si no sabes trabajar en equipo o si temes que te toque un equipo muy malo, aunque ya te digo que jugar en solitario puede hacer del juego una experiencia muy difícil si no tienes el amiibo de Samus. Tal vez no es el juego más apto para que alguien se adentre en la franquicia por primera vez, pero es, sin lugar a dudas, mejor opción que los juegos que acabamos de ver con anterioridad. Abrimos esta tier mencionando al juego que lo comenzó todo, Nestroid. Miren, todos debemos tenerle respeto a este juego por ser la piedra angular de Metroid, pero es que el tiempo no le ha sentado bien. Y claro que entiendo las circunstancias que lo rodean, como la época y la tecnología que había en su tiempo, pero aún así esto no hace otra cosa sino a contribuir que sea un mal punto de partida para los principiantes. La jugabilidad es tosca, lenta y con una física de gravedad lunar molesta. No te puedes agachar, solo puedes disparar hacia arriba o a los costados. No hay un mapa que ayude a orientarte, y no existe una manera de guardar la partida.
no a menos que juegues la versión japonesa de Famicom Disk System. De igual manera, la dificultad se le conoce por ser injusta, no solo por su jugabilidad arcaica, sino también por ciertas situaciones como al cambiar de habitación, donde los enemigos aún pueden golpearte e incluso matarte en plena animación de transición. ¿Estoy mencionando puras cosas malas? ¿Dije antes que Metroid 2 es mejor en varias cosas? Entonces, ¿por qué está tan arriba? Obviaré el hecho de que la trama de este juego dio inicio a toda la franquicia en su momento, así que pasaré a mencionar algo más importante. Las versiones de NES tienen ese sistema de contraseñas que no solo te permiten continuar la partida con los avances que conseguiste, sino que pueden darte una serie de ventajas para hacer de la experiencia algo más ameno. Ventajas que ningún otro juego en la franquicia tiene. Hay contraseñas que pueden darte increíbles beneficios, como vida infinita o munición infinita, o la posibilidad de tener las mejoras más poderosas desde un principio. Con estos poderes, puedes ser capaz de explorar todo Zebes con suma tranquilidad y solo deberás preocuparte por el tiempo, si es que te interesa ver a Samus sin armadura al final. Esto para los principiantes es buenísimo, ya que así pueden solventar el problema de tener que lidiar con la jugabilidad anticuada. Aún así, existe un inconveniente. El juego tiene un remake para la Game Boy Advance llamado Metroid Zero Mission, y lo desplazó del canon al realizar cambios no solo en la trama, sino en el trasfondo de la misma y, prácticamente, en todos los demás apartados. Por lo mismo, Zero Mission resulta ser una opción mucho mejor para iniciarse en la franquicia. Proseguimos con un juego amado por unos y odiado por otros. Sí, estoy hablando de Metroid Other M. Este juego supone un cambio radical al estar centrado más en la acción que en la exploración, siendo uno de los juegos más lineales que existen en la franquicia. A pesar de ser secuela de Super Metroid, la trama se deja entender, ya que el juego solo toma en cuenta a Super Metroid y a Metroid 2 en menor medida, y aún así, los sucesos pasados en ambos juegos se explican a lo largo de la aventura de manera resumida. Además, es el juego que cuenta el pasado de Samus antes de ser cazarrecompensas. Como puedes ver, la trama no es un impedimento para que alguien se inicie en la franquicia con este juego, pero sí lo sería su jugabilidad y estructura. Como ya mencioné, Other M se centra más en la acción hasta el punto de ser similar a un hack and slash, y el diseño de niveles es sumamente lineal. Esto lo hace muy diferente a los demás juegos que poseen otro diseño y que componen a la mayoría de los juegos de Metroid, así que es preferible empezar a jugar a un juego con una fórmula más clásica que se base en la exploración. No estoy sugiriendo que sea una mala opción para los jugadores nuevos, solamente digo que conviene más jugar a algo mejor antes de tocar este juego. Esta tier continúa con Metroid Samus Returns, el remake de Metroid 2, que lo mejora en muchos sentidos. No hace falta jugar ni los Metroid Prime ni Zero Mission para entender este juego, ya que al principio se presenta una secuencia que te resume muy bien los sucesos de la primera aventura de Samus. No obstante, este Metroid en 2D presenta una dificultad más elevada de lo normal, y no es por su jugabilidad, la cual es muy buena al incluir por primera vez la mecánica del parry, sino por el daño brutal que te propinan muchos de los enemigos hallados en el juego, incluso en la dificultad estándar. Otra pega es que el juego puede resultar repetitivo a la larga, debido a que hay que exterminar a alrededor de 4 docenas de Metroides evolucionados, aunque eso ya no es culpa del remake, sino del juego original que ya estaba hecho así. Al final, hay juegos en 2D más amigables para los principiantes y también hay un remake que resulta ser una mejor opción para los nuevos, aunque de eso ya hablaremos más adelante. La Tier B la cierra Super Metroid, un juego que te cuenta a detalle, tanto en la intro como en su manual de instrucciones, todo lo que necesitas saber para seguir su historia. Este juego, a propósito, no ha envejecido mal. Fue el primer juego de Metroid en incluir un mapa, la posibilidad de disparar a 8 direcciones distintas, e introdujo varias mejoras que pasaron a entrar en la categoría de los clásicos, ya que se volvieron muy recurrentes en los juegos que lo sucedieron, al igual que otras mecánicas como el salto en pared o el salto bomba con la morfosfera. Es jugable y disfrutable, pero siendo un juego de aquella época, arrastra el mismo problema de sus predecesores al tener esa molesta física de gravedad lunar que hace que Samus caiga lento en el aire. Otro problema que también arreglaron en juegos posteriores es la existencia de un botón designado para correr más rápido,
el cual puede resultar problemático al momento de cruzar cierto puente quebradizo en la jungla de Brinstar. La exploración en Maridia, aún teniendo el traje gravitatorio, llega a ser pesada y frustrante por culpa de las arenas movedizas y los enemigos que se esconden debajo. La dificultad de este juego puede llegar a ser elevada por todo lo anterior. Puede que no sea una mala opción para alguien que quiera conocer Metroid por primera vez, pero esta persona seguramente preferirá jugar algo con más accesibilidad, como todo lo que veremos a continuación. El juego que abre la Tier A es Metroid Prime 2 Echoes. Miren, es cierto que el juego tiene la fama de ser muy difícil, y todos los que estén en las comunidades de la franquicia pueden dar fe y legalidad. Sin embargo, una cosa es jugar la versión original de GameCube con sus controles tanque y enemigos sin ajustar, y otra cosa distinta es jugar a la versión de Wii, en donde la jugabilidad se mejora con el uso de Wii Remote y el Nunchaku, abandonando así los controles tanque, y en donde también algunos jefes fueron nerfeados. El problema con este juego radica en que la exploración de 2 dimensiones, una de ellas con elementos muy mortales, puede resultar abrumadora para alguien que recién se inicia en este mundillo. Y eso no es todo, pues Metroid Prime 2 también tiene algunos problemas de ritmo, sobre todo al momento de explorar las ciénagas de Torbus, una zona muy pesada de completar en un principio, debido a que muchas veces estarás bajo el agua sin una mejora que te permita anular la presión que ejerce. Aunque he de decirlo, no es tan peor como explorar Maridia en Super Metroid. Pasando a mencionar otro punto a favor, es que a pesar de ser secuela de Metroid Prime, la trama no toma mucho en cuenta los sucesos del primer juego, salvo por algunos elementos, como Samus Oscura o la sustancia Phazon. Al contrario, este juego tiene una historia propia que puede entenderse muy fácilmente sin necesidad de haber jugado otros juegos, así que por el lado de la trama no hay mucho problema. Para finalizar, la versión de Wii tiene otra ventaja que ayuda a solventar el problema del daño que recibes por parte de los enemigos, y es que la versión de Wii cuenta con un modo de dificultad fácil, aunque eso sigue sin solucionar la pesadez de tener que explorar 2 dimensiones paralelas. Por eso, Metroid Prime 2, lo creas o no, resulta ser una opción muy decente para que los novatos jueguen su primer Metroid, siempre y cuando apunten a jugar la versión de Wii, claro está. Esta tier la continúa el que es mi juego favorito de Metroid. Metroid Prime 3 Corruption tiene una de las jugabilidades más dinámicas gracias a las acciones que se pueden realizar con el Wii Remote y el Nunchaku, como quitar el escudo de los enemigos, retirar obstáculos o apuntar con precisión a los objetivos que hay en la pantalla. El ritmo también es uno de los mejores debido a que Samus puede usar su nave para distintas tareas, sobre todo al momento de viajar de planeta en planeta, o incluso para viajar entre las distintas regiones dentro de estos planetas sin necesidad de tomar ascensores específicos. Y para los principiantes, les encantará saber que este juego profundizó mucho en la mecánica del hiperestado, una mejora para Samus en la que ella aprovecha el Phazon de su cuerpo para ganar invencibilidad y gran potencia de fuego. Y si bien el hiperestado puede descontrolarse y hacer que pierdas la partida, esta preocupación simplemente es inexistente, ya que es muy sencillo controlar el proceso de corrupción y casi siempre vas a estar a salvo. El hiperestado está extremadamente roto, así que los nuevos no deben preocuparse por la dificultad porque es muy difícil que mueran. Si no lo pongo más arriba, es porque para seguir la trama hace falta tener un poco del contexto visto en los juegos anteriores, ya que Samus Oscura, siendo un personaje cuyo origen se remonta al primer juego, se vuelve un personaje de mayor peso al ser la antagonista principal. De igual manera, este juego marca la conclusión de una trilogía que giraba en torno a la sustancia Phazon. Y si bien hay algunos escaneos que explican a esta sustancia y que también mencionan lo ocurrido en Metroid Prime y Metroid Prime 2, lo hacen de forma muy resumida si lo comparamos a la manera en la que otros juegos narran los eventos que los anteceden, y terminarás sintiendo que hace falta algo. Y yo te puedo decir que es jugar el primer y segundo juego. El lugarteniente de esta tier lo ocupa el juego más reciente lanzado a la fecha de publicado este video, Metroid Prime 4 Beyond. Su ventaja, tiene su propia trama con nulas conexiones con juegos pasados, habiendo un único nexo con Federation Force que se explica perfectamente en el juego, así que por este apartado no debes preocuparte si eres un iniciado en Metroid.
Su jugabilidad hace una buena mezcla de lo que es la exploración, la resolución de puzzles y el fuerte enfoque al combate que se vio previamente con Federation Force, solo que en esta ocasión controlamos a Santa Samus y no a soldados genéricos. Y si bien es cierto que muchos enemigos pegan como si les debieras dinero, el juego lo solventa al brindarte cápsulas de energía cada que se pueda para recuperar tus reservas de energía, a menos que juegues en modo difícil, pero ningún iniciado en su sano juicio empezaría a jugar directamente en dificultades altas. Asimismo, la jugabilidad recibió ciertas mejoras si lo comparamos con los juegos que lo anteceden. Un ejemplo es lo rápido que actúa el rayo enganche al momento de anclarse a los puntos designados, cuando antes lo hacía de forma más lenta. Y volviendo con el tema de la dificultad, para bien o para mal, existe el personaje de Miles Mackenzie, quien siempre te guiará hacia tus siguientes objetivos, y afortunadamente, solo es molesto al momento de vagar por el desierto sobre la moto. Y como cabecilla de esta tier se encuentra Metroid Fusion. De entre los juegos clásicos en 2D, este es uno de los que mejor ha envejecido. Samus se siente mucho más rápida, ya no existe la física de gravedad lunar, puedes colgarte en cornisas y escaleras, y la dificultad está más balanceada, salvo por casos muy puntuales. A los principiantes también les gustará saber que este juego tiene cierta linealidad que, por fortuna, no compromete al factor de la exploración. Porque créeme, he visto gente que se ha perdido al tratar de avanzar en este juego, a pesar de su estructura más lineal. El combate es muy disfrutable, el ritmo es muy bueno, y la trama hasta el momento en el que transcurre el juego se explica a la perfección en su manual de instrucciones. Nuevamente, seguir la trama será el menor de tus problemas. Este puede ser un perfecto candidato para que alguien juegue Metroid por primera vez, pero no llega a la tier S porque los juegos de aquella tier ya son de ligas mayores. Uno de los mejores juegos para un novato es el primer remake que vio la franquicia. Imagina jugar a Nestroid con los gráficos de Metroid Fusion pero ligeramente mejorados, la jugabilidad de Metroid Fusion y no solo manteniendo la estructura de Nestroid, sino añadiendo muchos de los power-ups y mecánicas jugables que debutaron en Super Metroid, y también agregando más contenido en forma de post-game tras haber llegado a lo que creías que era el final. Justamente, eso es Metroid Zero Mission, un juego que vio la luz en Game Boy Advance allá en el ya remoto año 2004. Es uno de los mejores remakes de la historia y jugablemente sigue siendo muy bueno, tan bueno que es un punto de partida perfecto para los iniciados. Pero aguarda, que aquí viene lo mejor. Este juego es, cronológicamente, el primero en toda la franquicia. Teniendo esto en cuenta, Zero Mission es un punto de entrada perfecto con una dificultad que puede ser reducida al jugar en modo fácil. ¿Acaso quieres que explique más? Y esta clasificación lo finalizamos con un empate, pues estos últimos dos juegos son las opciones más perfectas para un absoluto principiante. Uno de estos juegos es el ejemplo claro de que el tiempo tiene sus favoritos, pues a uno puede tratarlos fenomenal y a otros fatal. Metroid Prime pertenece al primer grupo, y quedó demostrado cuando salió su remasterización en Nintendo Switch. No tiene el dinamismo de Metroid Prime 3, ni la acción de Metroid Prime 4, pero su jugabilidad orientada a la exploración ha envejecido muy bien con el paso de las décadas, poniendo en evidencia el trabajo tan magistral de Retro Studios al trasladar lo que solía ser una franquicia de plataformas en 2D a un entorno de 3 dimensiones y en primera persona. Además, por ser el primer juego de una subserie de juegos en primera persona, contenida casi en su totalidad entre Zero Mission y Samus Returns, resulta ser un candidato perfecto como primer juego para alguien que no conoce nada de la franquicia. Y el juego que le hace compañía a esta obra maestra es el último de los juegos en 2D en ser lanzados a fecha de hoy. Metroid Dread es la prueba de que Samus Returns fue solo un calentamiento para Mercury Steam, y que su mejor obra aún estaba por ver la luz. Metroid Dread perfeccionó lo que Samus Returns introdujo. Samus ahora puede moverse mientras ella apunta libremente con su cañón, y también puede hacer parries en pleno movimiento. Con estas mejoras, Metroid Dread alcanzó niveles de acción nunca antes vistos en un juego 2D de Metroid, y eso sin sacrificar el factor de la exploración que tanto gusta. Cuando hablamos de jugabilidad en 2D, Metroid Dread representa la perfección hasta el momento.
Y da igual que sea el último juego de la cronología hasta nuevo aviso, pues el juego solo toma en cuenta los sucesos de Samus Returns y de Metroid Fusion, y se encarga de explicarte lo más importante de ambos de manera muy detallada, y eso sin necesidad de depender de ningún manual de instrucciones. Entonces, si no conoces Metroid y quieres conocerlo, considera primero las 3 opciones presentadas en esta tier. Y solo queda un único juego que ha quedado fuera en todo este rato. No crean que me olvidé de él. No, es solo que Metroid Prime Pinball no puede ser clasificado de la misma manera que los demás juegos. La razón es que es un juego de pinball basado en el primer juego de Metroid Prime, y solamente es eso, no influye en absolutamente nada. Su jugabilidad es completamente única, y básicamente es un juego que sirve solamente para pasar el rato que dura tu traslado en transporte público. Por eso, Metroid Prime Pinball es el rey en su propia tier, la cual no es mala ni buena, simplemente está allí porque es necesario. ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con esta tier list? ¿Cambiarías o ajustarías algunas cosas? Siéntete libre de comentarlo. También siéntete libre de suscribirte, darle pulgar arriba a este video, seguirme en mis redes sociales y de apoyar a este canal de otras maneras solo si así lo deseas. Todo lo que necesitas es echarle un vistazo a la caja de descripción de este video. Soy Aurora313 y nos vemos en el siguiente video.